vamos a comenzar nuestro dibujo anatómico poniendo el aire en ambos lados. Después trazamos una línea vertical. Esta línea la dividimos en 3 partes, más o menos iguales. 1, 2, 3, creo que ahí es. ¿Sí? Y a la vez a la mitad, de modo que nos queda en 6 partes. Vamos a hacer cuadrados. Obtenemos 6. Otros 6 aquí. Ahora este a la mitad. Un pequeño error, ¿no? Este lo dividimos a la mitad y eliminamos esta parte, de modo que nos quedaría 1,5. Ahora sí, este a la mitad también y este a la mitad. Aquí nos van a quedar 9 pequeños cuadrados. Y esta parte ya habíamos hecho, ¿no? Con esos 9 cuadrados vamos a construir una calavera, ¿sí? Una elipse, esta con esta línea, esta con esta. Obtenemos el contorno de una calavera. Aquí sobre la línea de la elipse podemos otra elipse más pequeña, que sería la cavidad orbitaria. En esta parte, la mitad dentro, la mitad fuera, la cavidad de la nariz o fosa nasal. Aquí en el tercio, 1, 2, 3. Si no quedó claro, pueden consultar los apuntes para la construcción del esqueleto que ya habíamos visto, del cráneo. En esta parte vamos a trazar una elipse más pequeña, ¿sí? En el tercio, el arco cigomático y el hueso temporal. El cigoma y el arco cigomático. La mandíbula. Acá dividimos las 2 hileras de dientes, mitad, 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 mitad. ¿Sí? Ahí está. En la parte de abajo vamos a dibujar la apófisis mastoides, que sería esta. ¿Sí? Y aquí hacemos el arco occipital. En esta parte vean que tiene como algo parecido a un escalón. Arco occipital. Ahora, en la parte de abajo vamos a tomar estos 2 cuadros. Este la dividimos como una X y esta como una T. Una elipse aquí inclinada de esta manera, aquí otra X, la prolongamos un poquito más abajo, aquí está la cresta ilíaca,
el sacro con el coxis, 4 pequeñas vértebras del coxis, cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior y espina ilíaca posteroinferior. ¿Sí? La espina ciática, que sería esta, y unimos con una S. De acá de este lado también sacamos un poquito y en esta parte la cavidad la cavidad acetabular, y el agujero obturador. ¿Sí? Ya resolvimos de esta manera el cráneo y la pelvis. Ahora, en esta parte vamos a comenzar trazando una curva. Vamos a trazar una curva aquí en esta parte, uniendo los dos puntos. En esta parte, en dirección una elipse, y enseguida la cavidad glenoidea. Noten ustedes que están relacionados el oído, la cavidad glenoidea y la cavidad acetabular. Se encuentran en la misma línea de equilibrio porque están relacionados. Hacemos esto y un poco más abajo, acá, hasta arriba. Cortamos esa línea y aquí vamos a trazar el esternón. Esternón, las clavículas. Vamos a hacerlo muy natural. Observen el movimiento. Con heces que va desde las vértebras cervicales, hasta las vértebras lumbares. Noten ustedes el movimiento, ¿no? Desde acá, desde el sacro, lo voy a trazar con azul para que se vea la diferencia, ¿no? Desde el sacro lo uno a través de heces. Ahí está el movimiento, ¿sí? Cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, nuevamente. Es la parte más difícil. Ahora, aquí hasta la línea, el hueso de la escápula, la raíz de la escápula. Estoy dibujando ahora, va de delgado a grueso, sigo la columna, delgado a grueso, ahí está. Son muchas líneas por el momento y redondeo esta parte con naturalidad. Redondeo, vean esta parte del esternón ligeramente plana, aquí curva, ¿sí? De modo que ya nos quedó la caja torácica. Voy a trazar una línea, aquí es el esternón, la cabeza del esternón, el cuerpo del esternón, la apófisis sifoides, y de aquí a aquí una curva que va a hacer las costillas y el cartílago de las costillas. Vamos a hacer aquí algunas divisiones, nos tienen que salir 7 vértebras. Esta va a ser la sexta,
perdón, la primera dorsal, ¿sí? Entonces de aquí hacia arriba tengo que contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. 7 vértebras lumbares. Aquí tienen que salir 5. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 5 vértebras lumbares. ¿Sí? Aquí las costillas, estas serían las 4 últimas. Una, dos, tres, 4. Nos tienen que salir 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, más o menos. Y 2 costillas flotantes. 1, 2. Tenemos la columna vertebral, yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero lo pueden ustedes analizar aquí en sus dibujos. Entonces tenemos ese cambio de ritmo en las vértebras, ¿no? Empieza cóncavo, convexo, cóncavo. ¿Sí? 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Aquí vemos algo importante, es que la séptima vértebra cervical es más larga que los demás. Ustedes pueden percibir en sí mismos pueden percibir en su columna de cómo se siente más resaltada. ¿Sí? Voy a empezar a meter ahora contorno muy rápidamente. Este se llama zigoma, arco zigomático, arco frontal, hueso temporal, arco occipital, este de aquí, apófisis mastoides, vértebras vértebras cervicales, 7, la séptima vértebra cervical con la espinal más larga, ¿no? Aquí el disco, un cuerpo vertebral y un disco intervertebral. La primera vértebra se llama Atlas. Recuerden ustedes al personaje de la mitología, Atlas, ¿no? Aquel gigante que sostenía el mundo, ¿no? Como sostiene lo que es el cráneo, se llama, por analogía, Atlas. Esta parte sería el acromión, que es un hueso también muy notorio, importante. Esta la apófisis, sifoides, 3 costillas que les llamamos falsas porque no se unen directamente al esternón con su propio cartílago, sino con el cartílago de las anteriores. Y 7 costillas verdaderas.
que se unen directamente con su propio cartílago. Tres costillas falsas, siete verdaderas y dos costillas flotantes que no se unen con el esternón. Cinco vértebras lumbares. Vean ustedes cómo las vértebras se van ensanchando. La razón es están más cerca de la pelvis, son más anchas. Si nosotros comparamos las primeras vértebras cervicales con las últimas, veremos que han casi duplicado su tamaño, ¿sí? Y la razón está en que tienen que soportar más peso, es decir, las primeras vértebras, las cervicales, solo sostienen la cabeza, en cambio las lumbares sostienen la cabeza y la caja torácica. Ese es el motivo porque que son más anchas, y después en la pelvis el peso se distribuye entre las piernas, por tanto el sacro, que en realidad son cuatro vértebras unidas en una, vuelven a hacerse pequeñas porque ya no tienen que sostener todo ese peso, ¿sí? Y el coxis también, que son cuatro pequeñas vértebras mucho más pequeñitas porque ya no sostienen ningún peso. Es una reminiscencia que nos quedó seguramente de nuestros antepasados primates que tuvieron cola, ¿sí? Nos quedó esa reminiscencia y tenemos una pequeña colita que es el coxis, es decir, es una pequeña cola de cuatro vértebras. Recuerdo que hay dos cavidades, cavidad acetabular y cavidad glenoidea. La de los brazos se llama cavidad acetabular, la otra es cavidad glenoidea. Yo voy a hacer el sombreado muy rápido, ustedes lo hacen de una manera más cuidadosa. Yo lo hago así porque no quiero que se alargue excesivamente el video. Vamos con los nombres directamente. Entonces, este hueso se llama hueso frontal. Hueso temporal. Hueso occipital. Perdón, hueso parietal. Y este de atrás, hueso occipital. Aquí este se llama arco occipital, es donde se une el trapecio, ¿no? Lo que llamamos nuca. La parte más deprimida la vamos a llamar nación, esta parte, la más deprimida, nación, pero con S. Nación, cavidad orbital, cavidad orbital. Zigoma, arco zigomático, estamos haciendo repaso de lo que ya sabíamos, arco zigomático.
Uno es el zigoma y el otro el arco zigomático, ¿no? Esta vamos a señalar es la séptima vértebra cervical, importante a la hora de reproducir la anatomía. Séptima vértebra cervical. Un poco más pequeña es la primera dorsal, ¿sí? Un poco más pequeña que la séptima. Este se le llama apófisis mastoides. Acromión, esta parte de aquí, importante también en la anatomía. Pueden palpar ustedes el acromión en sus hombros. Acromión, cavidad glenoidea. Glenoidea. Escápula. Clavícula. El esternón, que sería cabeza del esternón. Cuerpo del esternón. Y apófisis sifoides. En las personas que son muy delgadas, es muy notoria la apófisis sifoides. Bueno, tenemos las costillas, que son las que se unen directamente con el esternón. Son 7 costillas verdaderas. 3 costillas falsas. 7 costillas verdaderas. 3 costillas falsas. Las que no se unen directamente, sino con el cartílago de las costillas anteriores. 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes. 2 costillas flotantes. Hacen un total de 12 pares de costillas y hay una vértebra por cada costilla, entonces son 12 vértebras dorsales. Vértebras lumbares, 5 vértebras lumbares, son 5. Y luego tenemos el sacro y el coxis. El sacro en realidad eran 4 vértebras que se unieron en un solo hueso. Se pueden ver como vértebras aplastadas, tienen unos hoyuelos que... Bueno, tuvimos una pequeña falla con el video, ¿no? Vamos a continuar. Estábamos con los nombres. Decíamos que la pelvis hay 3 partes principales, que son el ilión, esta parte de abajo que es el isquión y la pubis. ¿Sí? En el ilión tenemos la cresta ilíaca y esta parte anatómica que es muy importante, la espina ilíaca antero-superior. Ya las abrevio porque ya lo hemos mencionado muchas veces. Aquí un poquito más abajo está la espina ilíaca antero-inferior y luego tenemos espina ilíaca póstero-superior y espina ilíaca póstero-inferior. ¿Sí? Tenemos esta cavidad que se llama cavidad acetabular o acetábulo. Cavidad acetabular. Tenemos esta espina también que se llama espina ciática. Espina ciática, relacionada con el nervio ciático. ¿Sí? ¿Qué más nos queda? El agujero obturador. Y me parece que es todo lo que podemos analizar. Ponemos aire, una línea vertical, y esta línea la dividimos en 3. 1,
2, 3. A su vez en mitades. De modo que nos quedan 6 partes más o menos iguales. Voy a hacer alguna rectificación en este. Y vamos a encontrar aquí, de abajo hacia arriba, 8 cuadrados. Cuatro. Otros 4 aquí. Y este por la mitad hacia arriba. De modo que nos quedan 2 cuadrados aquí y 8 acá, ¿no? Lo vamos a dividir en 4. En 4 también. A la mitad solamente. Estos dos en X. Salud. Gracias. Y estos en T. Mitad también este. De modo que estas serían nuestras divisiones básicas. Aquí un círculo en esta parte correspondiente al cráneo. Círculo. Aquí el arco occipital. Aquí una pequeña circunferencia, una pequeña elipse, y esta parte un cuarto de círculo, haciendo centro aquí, y unimos con la pequeña elipse. En esta parte a la mitad una curva. Ya sabemos cómo va la división, sería esta con esta con esta, una elipse, en esta parte algo parecido a un diamante, dibujamos la sínfisis púbica y bajándonos de la última línea, aquí donde se unen la cabeza del fémur, el trocánter mayor, el cuello del fémur, y esta parte la vamos a unir con la columna. Chequen bien aquí, ¿no? Va de delgado a grueso, se engruesa y luego se vuelve a adelgazar hasta esta parte, hasta la última vértebra, se adelgaza y se vuelve a engrosar, ¿sí? Y luego nuevamente aquí se adelgaza y se vuelve a engrosar, ¿sí? Se engruesa, se adelgaza, se vuelve a engrosar, se adelgaza, se vuelve a engrosar. Sería la columna vertebral. En esta parte hacemos una media elipse y con ese unimos, sería la clavícula. Y en esta parte, un poco más abajo de esa media elipse, vamos a trazar una pequeña circunferencia que es la cabeza del húmero, ¿sí? Vamos a hacer esta forma, ¿no? Saliéndonos un poquito de esta línea, yéndonos un poquito y hacemos la espina de la escápula. Sería esta forma, no es demasiado complicada. En esta parte, un ángulo, lo repito, en este lado, ¿no? Tenemos la pequeña circunferencia, lo llevamos un poquito más allá de la línea, una línea recta, y hacemos la espina, esta pequeña forma, ¿sí? Ahora,
simplemente unimos esta con esta, aquí en 2 movimientos, 1, 2, 1, 2, y tenemos resueltas las escápulas. Ahora el húmero, esta parte la redondeamos, sería la cresta ilíaca, y espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, por ambos lados, ¿no? Ya simplemente nos queda en esta parte, hacemos la espina ciática, ¿sí? Redondeamos la espina ciática y el agujero obturador. Nos faltan aquí las mandíbulas. 1, 2. Las mandíbulas. En esta parte, la espina, la apófisis mastoides, y ya creo que tenemos lo más importante. Vamos a remarcarlo con pluma. Muy rápido. Son 7 vértebras lumbares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértebras lumbares. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un poquito forzadas las últimas. Voy a dejar voy a hacer una pequeña rectificación, subiéndolas. ¿Sí? 12 vértebras lumbares, 5 cervicales, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cervicales, ahí está. ¿Sí? Las costillas, es una por cada vértebra. Y listo, tenemos nuestro esquema. Voy a empezar a entintar. Siete vértebras, ¿no? Y ponemos a los lados las apófisis transversas de cada una de las vértebras. Esta parte que sería el hueso occipital, ¿no? La apófisis mastoides. La apófisis mastoides que se une, ahí se une el músculo esternocleidomastoideo externo, porque una parte se une al esternón, cleido, otra parte se une a la clavícula, y mastoideo a la apófisis mastoides.
Y ahí ese nombre tan largo y tan complicado. Es músculo externo cleidomastoideo. El arco occipital hueso parietal temporal. Aquí en esta parte la cabeza del húmero, el troquíter. Troquíter se llama esta parte. La espina de la escápula, noten, es una línea recta y aquí tenemos estas formas, ¿no? En la parte de arriba tiene un triángulo. Va nuevamente, ¿no? La acromión, la espina de la escápula, el borde medial de la escápula y el borde lateral de la escápula. Y en la parte de arriba tenemos un triángulo superior, un triángulo inferior. Las clavículas, doce vértebras dorsales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La apófisis transversa de las vértebras dorsales. No quiero entretenerme y las hago muy rápido para no cansarlos demasiado. ¿Sí? Y 5 vértebras cervicales. 5 vértebras lumbares. 3, 4, 5. ¿Sí? Con la espina transversa, la apófisis transversa. Hay un disco intervertebral también. Y en esta parte la apófisis espinal. Y hacemos pequeños círculos a lo largo de toda la columna. El sacro tiene por la parte de atrás 8 pequeños hoyuelos, ¿no? A través de, al fijarnos en estos hoyuelos notamos que fueron 4 vértebras que se unieron en una sola. La espina ilíaca posterior-inferior y la espina ilíaca postero-superior. La cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior. La cabeza del fémur, el trocánter mayor, cuello de fémur, trocánter mayor, trocánter menor. El coxis, 4 pequeñas vértebras. Hay personas que solamente tienen 3. La sínfisis púbica y la rama isquiopúbica, el agujero obturador y la espina ciática. La espina ciática sería esta, el agujero obturador.
¿no? Ya solamente faltan las costillas. Dos costillas flotantes. Siete costillas verdaderas y 3 costillas falsas. Voy a hacer un sombreado muy rápido. Esta parte más oscura, la que está abajo de las espinas. Esta parte también. Esto lo sombreo mucho porque quiero dar la sensación de profundidad, ¿sí? Y se distinga bien la espina asiática. Bueno, vamos a poner los nombres, a repasar los nombres ya para terminar. ¿Sí? Tenemos este hueso. Como se alargó mucho el video, me tuve que apresurar, ¿no? Entonces, las terminaciones son un poco burdas de mi dibujo, pero no importa. Este hueso, que es el hueso parietal. Este. Occipital. Esta primera vértebra se llama atlas. Es el nombre de la primera vértebra, es el que sostiene todo, ¿sí? Pero las 7 vértebras son las vértebras cervicales. Vértebras cervicales 7. Esta sería la 7ª vértebra cervical, importante en la anatomía. Vértebras dorsales. Son 12, una por cada costilla, y vértebras lumbares. Son 5. Sacro y coxis. Coxis son 4, en algunas personas 3. Aquí tenemos la escápula, el ángulo superior de la escápula o triángulo superior, como le quieran llamar, ángulo superior de la escápula, y el ángulo inferior de la escápula. Esta parte se llama acromión, ¿sí? Y esta espina de la escápula. No hay gran diferencia entre la espina de la escápula y la escápula, están unidas. ¿Sí? No hay alguna separación que las distinga. Esta se llama cavidad glenoidea. Borde vertebral, perdón,
borde escapular, medial porque está en medio, y borde vertebral, borde escapular, lateral y medial. ¿Sí? Las costillas, tenemos 3 tipos de costillas: costillas verdaderas, que son 7, costillas falsas, son 3, y costillas flotantes, que son 2. Tenemos las 3 partes de la pelvis, que es pubis, ilión e isquión. Aquí tenemos cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior y espina ilíaca posteroinferior. Agujero obturador, esta se llama acetábulo o cavidad acetabular, trocánter mayor, trocánter menor, cuello de fémur, aquí, cuello de fémur y cabeza de fémur. ¿Qué nos falta por ahí? La espina ciática, que es esta. Y creo que es lo más importante. De tarea vamos a hacer 2 dibujos del tronco, de la vista posterior y lateral, es decir, esta sería la parte posterior. Vamos a hacer 2 dibujos de este, y lateral, que sería esta, también 2 dibujos de este, con todos los nombres y sombreado, por favor. Muchas gracias, chicos, hasta el próximo video.